en lo secreto y se exponga en lo público. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Bueno, tenemos el gusto, el privilegio que nos da el Señor de celebrar hoy un tiempo especial, y es la fiesta o el día de las primicias, y en eso hay mucha bendición. Antes de eso vamos a presentar a un bebé muy especial. Él es mi sobrino, Seth. Él va a estar por acá con sus papás, con Luisita y Frederick, y ustedes saben, ¿no?, que lo que produce para nosotros presentar un bebé. Saben que esta comunidad ha sido llamada para restaurar corazones, para marcar generaciones y transformar la sociedad, ¿cierto? Entonces, cada que presentamos un niño, lo presentamos pensando en que es la respuesta para una necesidad. Presentar un niño es decirle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres hacer a través de este niño? Y cuando usted lee la Escritura, no hay esos términos que usted escucha normalmente en la sociedad, es que, ay, no se tomó la pasta. No, en Dios no es así. Cuando Dios piensa en las generaciones, Él tiene destinos eternos. Cuando Dios hablaba de Jeremías, decía que lo había concebido y lo había conocido desde antes. Y si son demoraditos, más. Y si hay dificultades, más profético. Así que hay un Dios que honra a todos aquellos que creen que en las generaciones hay bendición. Yo quiero leer a favor de ustedes la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidar, le llamaron Jesús, nombre el cual el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y así cumplieron lo que en la ley de Moisés estaba escrito: todo varón primogénito sería consagrado al Señor. Y también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tortas y 2 palominos. Dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, el cual era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. Y no solo eso, dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo, y cuando el niño Jesús fue llevado por sus padres para cumplir conforme al rito establecido por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios. Dice: según tu palabra, Señor soberano, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio esta bendición y le dijo a María, su madre, la madre de Jesús: este niño está destinado para hacer causa de la caída y del levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, y en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser, y era muy anciana, estaba casada de joven y había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad, de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y con oraciones. Y llegando en ese mismo momento, Ana le dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Como pueden ver, la Escritura deja ver, hay una intencionalidad, y aparecen 2 personas. Un hombre llamado Simeón, que Dios le había dicho que no se iba a morir hasta que viera el Salvador, hasta que viera al Jesús de Nazaret. Y el Señor permitió que el Espíritu lo guiara y pudiera efectivamente escuchar y ver a Jesús, y tenía una palabra profética del destino de Jesús, y tenía una palabra también para los papás. Así que nosotros creemos que cuando presentamos un niño al Señor en medio de la comunidad, puede haber de parte de Dios una palabra, un destino, un monte de la sociedad a la cual ese niño o esa niña es enviado.
Pero también les pedimos que al final usted se acerque, que los felicite, porque no sé usted, no se mantiene felicitando a la gente cuando tiene hijos. No es que usted vea a una mujer embarazada y la felicite y felicitaciones. Ay, mi hija, ¿por qué no se cuidó? ¿Qué pecado usted tan joven? ¿Sí ha visto, no? ¿Sí es la sociedad donde usted vive también? Otro hijo de usted tan, qué pecado, mamá, ¿cierto? Así que la Biblia dice que se necesita valentía para tener hijos. Así que usted se va a acercar, va a felicitar, va a animar para poder avanzar en este propósito. ¿Usted lo cree? Y bueno, pues yo quiero cargar a sed y quiero orar. Es un gusto para mí, ¿cierto? Señor, un honor que me das, un gran privilegio, como tú que sabes cómo me honra, Señor, presentar delante de tu santa presencia la vida de mi sobrino, Señor, y creer lo que dice tu palabra: será bendito y será santo todo el que abriere matriz. Honro la fe de mis abuelos, Señor, honro el día que el evangelio llegó a la vida de mi familia, honro la fe de mis padres que han perseverado, Señor, honro la fe de mis tíos, pero honro también la fe de Frederick y de Luisa, Señor. Te honro por un día haberlos puesto, Señor, y permitirme haberlos casado y hoy presentar su segundo hijo. Bendigo la vida, Señor, de Caleb, te doy gracias por él, pero bendigo a Sed y lo presento delante de ti, Señor, y oro para que tú, Señor, que sabes ayudar y que sabes respaldar, Señor, a los que te temen, en este niño, Señor, hayan respuestas. En este niño, Señor, haya la bendición. En este niño, Señor, haya luz y sabiduría, y que como Juan Bautista, Señor, que era antorcha que ardía y alumbraba. Señor, como he sentido ese, es un niño de paz, es un niño pacificador, es un niño, Señor, que tendrá, Señor, destino, Señor. Y yo te pido, Padre, que guíes a Freddy y a Luisa y los guardes y tengan entendimiento del Espíritu, Señor, como lo hiciste con Manoa para saber cómo criarlo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que no sean avergonzados todos aquellos que creen en las generaciones. Te agradezco, Señor, y te pido que también como casa espiritual, como ministerio, Señor, podamos acompañarles, Señor. Y hoy oro, Padre, por todo aquel que anhela descendencia en ti. Oro bendiciendo el vientre de todas aquellas, Señor, que han creído que en las generaciones hay bendición. Y te pido ayuda para que como iglesia seamos propuesta para una mujer que está pensando en abortar, para una mujer que está pensando en abandonar sus hijos, Señor, para un padre, Señor, que cree que no va a volver al corazón de sus hijos. Te doy gloria y alabanza, Señor, y doy la alabanza a ti porque tienes a bien, Señor, que hoy nos celebremos de esta vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tan bellos, qué bonitos. Señor, para que comamos todos adultos. Bueno, el calor es mental. O sea, empiece ahí, es mental, es mental. Está haciendo frío. Bueno, al final vamos a orar para las personas que también traen su primicia en un sobre. Y como lo expresó David, queremos que todos podamos pasar y compartir todos estos alimentos. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de la decoración de este lugar. Vamos a compartir la escritura. Yo voy a orar por usted. ¿De qué dice este pastor con este calor y con el saco? Estaba pensando, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Pocas veces me cierra y hay que aprovechar. Oiga, ¿qué tal? No, es mental, es mental. Voy a orar por usted, ¿sí? Déjeme, le pido a mi Señor que sepa, haga que su bendita palabra pueda ser ministrada y que hoy la verdad de Dios, que es el medio que Él estableció para darnos libertad, sea sobre cada uno de nosotros. Padre, coloco mi vida y la de mis hermanos y te pido, Señor, que a través de la Escritura y por el Espíritu Santo seamos guiados, edificados, animados, consolados.
Y ruego, Señor, para que como desciende de los cielos la lluvia y la tierra, la lluvia y la nieve, y riegan la tierra, Señor, así sea tu palabra esta noche. Te doy gracias también por lo que ministras a los niños. Gracias, Señor, también por lo que haces, Señor, a través, Señor, de la administración de la alabanza, de las danzas. Gracias, Señor, por permitirnos celebrar, glorificarte, Señor. También pido que cuiden los carros, Señor. Por favor, manda a tus ángeles. Impídele a la gente hacer maldad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos atravesando lo que llaman un buen problema, ¿no? Si se ha dado cuenta, estamos quedando cortos para parquear y bueno, seguramente muy pronto vamos a tener otro servicio a las 5 para poder tener mayor comodidad. Estamos orando y usted dice, ¿por qué no, pastor? Por lo que les he contado, porque necesitamos que haya un muy buen equipo de alabanza para no, en términos coloquiales, quemar. Lo mismo con los maestros y lo mismo con los medios, ¿cierto? Es la necesidad de poder. Entonces, cuando usted ore, también ore porque podamos tener esos servidores y podamos también tener ese segundo servicio que sería a las 5 y poder seguramente seguir creciendo. Las primicias, quiero compartirles acerca de esa verdad espiritual que, así como el diezmo aparece en el libro de Génesis antes de que aparezca la ley de Moisés. Las primicias es ese acto de entregar lo primero, lo mejor, llámese desde lo físico, lo material y lo espiritual, es lo primero. Y para mí es un gusto que podamos pensar en cómo el Señor desea que hoy nosotros lo veamos en 3 momentos y que lo podamos recibir. Yo les he contado experiencias, testimonios de lo que es consagrar un tiempo para Dios, que uno dé lo primer tiempo para Dios. Yo no hago doctrina de que si usted no ora en la madrugada, ¿cierto? Dios no lo escucha, ni mucho menos. Sí reprendo el demonio de Sabanás. ¿Alguno lucha con Sabanás? ¿Sí? Fuerte. Pero sí hay bastante que decir con relación a que el primer pensamiento, el primer tiempo sea para Dios. Pero también hay mucho que decir con relación a presentarnos delante de Dios, a hacer las primicias. Los levitas eran esas personas que eran una tribu consagrada para Dios, esa gente que su servicio era primero para Dios. Y deberíamos, antes de poner a servicio los talentos, que seamos fieles en los dones que son del Espíritu. Y dice el texto: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y una versión mucho más actual dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante y dale lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Cuál le gustó más? ¿Cierto? Pues va avanzando, ¿cierto? Ahí va el texto. Y para eso vamos a ver que ese hecho nace en Génesis. El hecho de las primicias, el acto de las primicias nace en Génesis, y nace no porque Dios lo mandara como tal, sino porque guiados por Dios presentan una ofrenda al Señor. Antes de cualquier otra cosa aparece esa ofrenda, y esa ofrenda de lo primero. Dice la palabra del Señor: después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a criar ovejas, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha, y también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces, lo primero es, se necesita revelación, y revelar es una palabra muy sencilla, que es quitar ¿el qué? El velo. Ustedes recordarán, los que son más adultos, que era revelar un rollo, ¿sí? Que era cuando la gente se metía a un cuarto, ¿cierto? Rojo, y colocaba esa que, bueno, Mario, que fotógrafo, ¿qué hacían con esa cinta? ¿Cómo? Le pasaban por unos filtros y tenía que estar oscuro ahí, y luego se revelaba. Una revelación es algo que se encuentra entre Dios y uno, y que es una cosa que a usted otro no le enseñó.
sino que Dios se la colocó. Y lo primero que voy a hablar acerca de las primicias es que usted necesita revelación. ¿Qué necesita? Necesita que algo se le quite para que usted entienda que todo es de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando tenemos el concepto de que todo es de Dios, y todo es por Dios, y todo es para Dios, entonces deberíamos pensar, todo lo que yo tengo es producto del Señor, mi propia vida, mi familia, mis dones, mis habilidades, mis talentos. Acá no hay un mandato bíblico. Si usted recuerda capítulo 3 de Génesis, vienen de pecar, vienen de ser echados fuera. Y lo primero que aparece es una ofrenda, y una ofrenda especial. Y aparece la ofrenda de alguien, no cualquier ofrenda. Aparece la ofrenda de Abel, del primer justo que llama la Biblia. Y lo primero es que él empieza sacrificando, como figura de más adelante lo que iba a pasar con el derramamiento de sangre. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hebreos? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él empieza acercándose a Dios a través de un sacrificio de animal, ¿sí? Por revelación. Y por revelación no solamente lo hace con derramamiento de sangre, sino que él tiene la capacidad de decir lo primero, no solamente un animal, sino el primer animal, y no solamente el primer animal, sino el mejor animal. ¿Quién le contó? ¿Quién le había dicho? ¿Hay algún precedente de donde sabemos que Abel tenía ese entendimiento? Ahora, no dice la Biblia que Caín dio algo malo, como alguna vez yo escuché, no, que es que llevó unos plátanos y ya estaban como... Sí, yo he escuchado eso, pero la Biblia no lo dice. No, la Biblia dice que efectivamente dio del fruto de la tierra. Pero lo que sí deja ver la Biblia es que la actitud fue la que Dios le llamó la atención. Así que primero el Señor, ¿a quién vio? ¿Vio la ofrenda o vio a la persona? ¿Se acuerdan que yo les dije que no tenía sentido dar una ofrenda económica si primero uno no honraba de carácter espiritual, con palabras, con tiempo, con servicio? ¿Tiene usted una actitud correcta? Todavía no hemos recogido y hasta el momento tiene la posibilidad para decir, no, ya que yo estoy dando esto es por aparentar. Abel, el Señor miró su corazón y luego miró su ofrenda. Dios, ¿cree usted que todavía sigue viendo el corazón o no? ¿Cierto? Todavía el Señor sigue viendo la actitud con la que hacemos las cosas, lo dijo David ahorita. Entonces, tiene valor la revelación del sacrificio. Si usted va a dar algo, debe de sacrificar, debe tener la mentalidad de que Dios se agrada de cuando uno coloca eso, y en este caso ya son sacrificios espirituales. Pero lo segundo es, entiende que es lo primero y entiende que debe de ser lo mejor. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que eso generó algo, dice la Biblia en Hebreo, y que terminó siendo la máxima ofrenda, porque cuando usted lee, Dios confronta a Caín y le dice, ¿usted por qué tiene esa mala actitud? Si usted hace lo bueno, usted va a ser exaltado, pero si hace lo malo, el pecado está a la puerta. Pero Caín no hizo caso. Usted conoce la historia, se va con su hermano al campo y mata a su hermano. Y Dios le hace el llamado de atención y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No clama la voz, no clama la sangre de tu hermano. Y de ahí en adelante vemos que la verdadera primicia fue la vida de Caín. Así que nadie es capaz de dar lo primero, lo mejor, lo más excelente y un sacrificio si él mismo primero no es la ofrenda. Hasta ahí. O sea, ¿sabe usted que el propio Caín terminó siendo la ofrenda? Así que cuando usted materializa en un sobre, con un dinero o con un servicio, es porque usted, Abel, yo dije Caín, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Y dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla. ¿De qué habla las ofrendas? De mi amor, de mi gratitud.
y de la posición que tiene Dios para mí. Cuánto yo amo, cuánto yo ofrezco, cuán agradecido estoy, cuánto yo doy. Las ofrendas hablan, y la ofrenda de Caín, él mismo como ofrenda, habla. Así que hoy usted puede tomar la decisión de tener esa revelación y decir: Señor, yo quiero dar lo mejor, lo primero, lo excelente, pero eso lo voy a hacer porque yo mismo soy una ofrenda para ti, yo mismo soy un sacrificio vivo y santo para ti. Y en ese entendido va a tener valor. O sea, eso es lo que va a trascender. ¿Qué hace la ofrenda de Caín? Hace que Dios dé testimonio de ella. Cuando usted es una persona que reconoce el señorío de Dios, lo que va a hacer el Señor es que a través de esa ofrenda usted va a hablar y Dios va a hablar de usted, porque eso es lo que ocurrió. Esa ofrenda hizo que Dios hablara de Abel, y luego que aún esa voz, la voz de Abel, la voz de alguien que da lo mejor, la voz de alguien que está dispuesto a entregar su vida, esa voz es la que aún escucha el Señor. Se necesita revelación. ¿Sabe qué más se necesita? Se necesita que cuando las personas entienden las primicias como una fiesta. El pueblo vivió en el desierto, y en el desierto ellos se alimentaban del maná que todos los días caía, y dice la Biblia que eso lo dejó Dios para probar al pueblo, para que todos los días dependieran del Señor. Pero estando en ese desierto, Dios les enseñó, Dios les dijo: no siempre van a vivir en el desierto, no siempre van a vivir, ¿cierto?, saliendo a recoger, sino que un día ustedes van a salir y van a recoger. Y dice la Biblia: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar por propiedad y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra y los llevarás en una cesta al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre, y allí te presentarás al sacerdote en funciones y dirás: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que he entrado en el país en el que juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote tomará la cesta en que tú le entregas y la pondrá sobre el altar del Señor tu Dios, y entonces pronunciará ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande y poderosa, numerosa, pero los egipcios los maltrataron y nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Y dice: entonces pedimos al Señor Dios de nuestros padres que nos ayudara, y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria de los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de su gran terror y acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra donde la leche y la miel corren como agua. Por eso traigo ahora de los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado, y enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en presencia, y después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado, a ti, a tu familia, y también se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que viven entre ustedes. Entonces, lo primero es una revelación, pero lo siguiente es que Dios enseña que las primicias iban a ser una de las 3 fiestas principales de Israel, y solamente se iban a celebrar cuando el pueblo, la tierra, le hubiera producido. Entonces, yo necesito ver, o sea, yo como hijo de Dios digo: venga, yo efectivamente también viví en Egipto, que es prototipo del mundo. Yo también estuve bajo el yugo del enemigo, que es Satanás. Yo también estuve en esclavitud, que es el pecado. Pero el Señor a mí me liberó y me sacó y trató con mi carácter y me hizo depender de Él. Pero ahora el Señor ha bendecido la obra de mis manos. Ahora el Señor me ha dado la oportunidad de prosperar a mí y a mi familia. Ellos les enseñaron en el desierto, pero lo aplicaron cuando llegaron a la tierra. Entonces se necesita que una persona pueda decir: venga, tengo revelación, va muy bien, pero usted tiene la conciencia de celebrar de que Dios lo ha prosperado, de que usted y yo andábamos esclavos, y en vez de darle al Señor
patrocinábamos la obra del enemigo, porque este pueblo tenía que tener la claridad de que eso que daban primero lo consagraban. Es que usted tiene un empleo, es que Dios lo ha prosperado a usted, es que usted tiene vida, tiene salud, tiene una familia, y en eso usted va a reconocer a Dios. Estas personas que eran en Egipto, ¿me recuerdan? Esclavos. ¿A qué es lo que tiene derecho un esclavo? ¿Me recuerda? Sí, a trabajar. El derecho al trabajo sin ser remunerado. ¿Cómo era que comían? ¿Me recuerda? Sí, ajo, cebollas, estaban muy mal. Y hay algo más. Es que estaban en opresión y le clamaron a Dios y Dios los sacó y los sustentó en un desierto. Y llegó un momento donde iban a salir de ahí y Dios les dijo: cuando eso llegue, ustedes recuerden que la tierra que les produce es por causa mía. Y luego, más adelante, 50 días después, lo que iban a hacer era celebrar la fiesta ya no de las primicias, sino de las que, de la cosecha. Así que cuando uno aparta una primicia, usted lo que está haciendo es consagrando algo, preparándose para ¿qué? Para una cosecha. Es lo primero que uno aparta. Le colocaban una cintica al primer fruto y lo dejaban señalado porque esa iba a ser la primicia. Lo primero que brotaba la tierra le colocaban la cintica y esa era la primicia. Ellos necesitaban, en medio de eso, recordar que un día no fuera un pueblo, que un día Dios sacó a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos, y a través de ese hombre Dios hizo una promesa de que iba a levantar una nación, y cuando celebraban las primicias tenían que recordar eso. Entonces, cuando usted empieza a recordar qué es lo que Dios ha hecho con usted, de dónde lo sacó, cómo lo ha prosperado, cómo lo ha ayudado, cómo lo ha bendecido con dones, con ministerio, cómo le ha guardado a su familia, y usted dice: pero wow, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién era yo? ¿Qué más necesitaban hacer aparte de recordar? Necesitaban reconocer que ellos habían andado por ese desierto y que en ese desierto Dios había hecho dos cosas: los había cuidado y los había ¿qué? Provisto. ¿Por qué? Porque el sol no los fatigó de día ni la luna de noche, porque Dios permitió que su ropa no se envejeciera y Dios permitió que comieran una comida que ni siquiera sus padres habían disfrutado de ella. Pero ¿qué más tenían que hacer? En medio de ese acto tenían que confesar y tenían que decir: llegué a la tierra. O sea, en serio, acabó un proceso de desierto, de dependencia de Dios, de que la nube iba de día y la columna de fuego iba de noche. Acabó un proceso en el que fuimos formados del Señor y nos sacó de una mentalidad de esclavos, de una mentalidad de estar subyugados, a una mentalidad de hijos, porque nos dio pueblo, nos hizo fortalecer como tribus y ahora tenemos familia. Entonces tenían que confesarlo. ¿Y qué más? Tenían que hacer algo más. Tenían que prepararse para la cosecha. O sea, cuando entregaban eso, estaban reconociendo que si tenían una primicia era porque iban a recoger una cosecha. Entonces, el acto de las primicias, de la fiesta de las primicias, se daba para básicamente esas cosas. Y entonces uno entiende cómo se manifestaba. Cuando yo hablo del propósito de las primicias, el Señor dice: ¿cuándo? Cuando entres. ¿En qué forma había que entregar? Que había que entregar los primeros frutos. ¿En dónde? En un lugar, en el santuario. ¿A quién? A una persona, el sacerdote. Haciendo ¿qué? Una declaración: hoy estoy viviendo. Y había que recordar de dónde veníamos, éramos arameos, cómo éramos, extranjeros, cómo estábamos, esclavos, qué hicimos, clamar, y qué hizo Dios, sacarnos. Repito, ¿qué recordaban? ¿De dónde venían? Eran arameos. ¿Cómo eran? Extranjeros. ¿Cómo estaban? De esclavos. ¿Qué hacían? Clamar. ¿Y qué hizo Dios? Sacarlos. Entonces, no hacemos esto como algo aislado, lo hacemos como una verdad espiritual.
como dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios: hey, yo no quiero que ustedes se les olvide que así como todos anduvieron por el desierto y todos estuvieron bajo la nube y bajo el mar, ustedes también, espiritualmente hablando, el que los seguía era Cristo, porque vivieron de la roca espiritual que era Cristo. Entonces, ¿qué son esas primicias? Leo a favor de ustedes Ezequiel 48:14. Dice: como esta será la mejor parte de la tierra y estará consagrada a mí, ni siquiera por ella, porque podrá venderse ni comprarse, porque era algo consagrado y era algo mejor para Dios. ¿De qué son las primicias? En el caso de ellos, básicamente dice: también te daré de los primeros frutos que los israelitas lleven al Señor, lo mejor del aceite de oliva, del vino nuevo y de los granos. Y mire, ¿qué producían las primicias en ellos? Que respetaran y temieran a Dios. Dice Deuteronomio 14:23: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de las manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. O sea, generaba un reconocimiento de Dios y una reverencia, porque Dios había provisto. Si usted me permite, yo quisiera animarle para que usted pensara cómo era su vida antes del Señor y qué ha hecho Dios en su vida, cómo Él ha tenido misericordia, cómo Él lo ha ayudado, cómo lo ha guardado. Y si aún usted no está viviendo esa vida, puede empezar desde hoy, aceptando a Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador y tomando la decisión de alinearse a su camino. Lo primero es, ¿qué se necesita? Revelación. Antes de tener el concepto de una fiesta, en la fiesta que se reconocen cosas, se necesita revelación de quién es Dios y se necesita revelación de cómo Él es dueño y es digno de darle lo mejor, lo primero, de darle de una forma sacrificial, pero también verlo como lo que Dios lo estableció en su pueblo, como una fiesta. Pero hay algo más, y es que las primicias no solamente son una fiesta como tal, sino que son el medio a través del cual se honra, es el medio a través del cual se reconoce, se valora lo que Dios ha colocado en los ministros. A ver, ustedes recuerdan que habían 12 tribus, ¿cierto que sí? Pero Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, y todas las otras tribus tenían tierras, tenían ganado, ¿cierto que sí? Pero había una tribu que no tenía tierra, no tenía heredad, sino que su heredad era ¿quién? Dios, el Señor Jehová, era su heredad. Y entonces todos los que producían la tierra, ¿qué hacían? Entonces tiene todo el sentido de cómo Dios quería honrar a sus siervos, porque esos siervos no tenían esa heredad, y Dios a través del pueblo, con lo primero que hacía, venían y lo colocaban y lo presentaban. En otras palabras, ¿recuerda usted el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios? Y viene hablando del ministerio, capítulo 9 de Primera a los Corintios. Él dice: ¿quién siembra una viña y no come de ella? ¿Quién cuida el ganado y no toma de qué? De su leche. Usted hace días no lee en Corintios. Hace días no lee en Corintios. ¿Quién es soldado a qué? ¡Wow! A sus propias expensas. O sea, yo soy soldado y me toca que comprarme el uniforme, el fusil, las botas. No, ¿cierto? El Estado me provee. Y dice: y si yo sembré en ustedes lo que, lo espiritual, ¿será mucho recoger? Va a tocar leerlo. O sea, la misma figura del Antiguo Testamento, de que a través de las primicias, en ese caso de grano, de aceite, de oliva, de animales, honraban, es la misma verdad espiritual que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Es un medio para reconocer, y vamos a recordar al menos las historias que la Biblia menciona. Texto muy conocido, dice:
Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré ¿qué? A los que me honran, y despreciaré a los que, más conocido como Dios honra a los que lo honran. Pero se nos olvida decir a los que lo menosprecian ¿qué? Los menosprecia también. Entonces, cuando piensa en las primicias, también tiene que entender que es un principio espiritual para honrar, para bendecir, para reconocer que hay hombres y mujeres de Dios que hemos invertido tiempo, esfuerzo, recursos, que así como dijo el Señor, hemos puesto la mano en el arado y adelante, que hemos decidido servirle al Señor con todo lo que cuesta. ¿No le gustó? Voy a volverle a decir: las primicias Dios las estableció como un medio, como una forma para que el pueblo que Dios le permite ir y dedicarse a miles de labores tenga la oportunidad de reconocer espiritualmente el llamado, y a través de algo material, físico, poder bendecir a los hombres y las mujeres que apartamos tiempo y que hemos determinado servirle a Dios. Y eso es un principio. Por eso no se puede hablar de una cantidad. Hay figuras que las personas han establecido: el primer día de salario, el primer negocio, la primera quincena. Hay gente que lo ha proporcionado, y yo creo que tiene algún sentido, pues porque ya nosotros nos cultivamos, pues yo creo que pocos. Pero entonces Dios le coloca algo para compartir, para honrar. Y el pasaje al cual Jesús se refirió, en el cual Jesús mismo mencionó, es el pasaje de Elías y la viuda, ¿cierto? ¿Dónde está ese pasaje? En el primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Elías había ido a desafiar a Baal, ¿sí? Y en este caso a el rey Acab, y le había dicho que no iba a llover porque Dios así lo mandaba. ¿Qué pasa cuando no llueve? Sí, no hay cosecha, no hay comida, hay escasez como tal, ¿cierto? ¿Y cómo le parece que el profeta Dios lo manda para que se esconda en un arroyo, en Queret, y Dios lo sustenta a través de cuervos y demás? Pero se acabó eso, y dice la palabra que Dios le da a Elías, y con esto le quiero decir que todos podemos dar primicias, porque si esa mujer viuda a morirse pudo dar una primicia, ¿cómo va a decir usted que no? No, dice así, capítulo 17, versículo número dice: algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces vino la palabra del Señor a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y quédate en la casa de la viuda, y quédate y permanece allí. Otra vez: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña, y la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, que no queda ni un pedazo de pan, sino que tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de que muramos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego, y haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.
Ella se fue e hizo lo que él le había dicho Elías, lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio del profeta Elías, no se agotó la harina en la tinaja, ni se acabó el aceite en el jarro. Amén. Yo no me imagino la sorpresa de uno en semejante situación de necesidad y que el Señor lo mande a uno donde la vida más pobre y más necesitada. Ahora, perdóneme, pero tiene que ser uno muy conchudo para una señora en semejante condición y necesidad y uno ponerse de atrevido y decirle: hágame el favor usted, ¿por qué no me regala un vasito con agua? En el momento en que el agua era lo que. Y la señora toda querida va y le dice: pero por favor, para que no pierda la ida, tenga la amabilidad y me trae también una tortita. La señora no aguanta y voltea y le dice: conchudo. No, conchudo no le dijo, pero dijo: no haga eso, pero ¿cómo va a hacer eso? O sea, en serio, yo estoy con lo más poquitico y usted se va a atrever a decirme a mí que le dé primero algo a usted. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Dios honra a quiénes? Bueno, entonces vamos a partir del principio. ¿Cree usted que Elías había honrado al Señor? Amén, amén. ¿Cómo? ¿Cómo honró Elías al Señor? Vaya y se para y le dice al rey Acab, al hombre más poderoso, que no va a llover hasta que ¿qué? Hasta que la palabra de Dios se cumpla. Eso se llama obediencia, desafiar el poder natural y sobrenatural, ir donde el rey. Pero no solamente obedeció, era el rey. Luego le dice: váyase para el arroyo. ¿Y qué hizo el hombre? Dice: para el arroyo. ¿Y luego qué? Le dijo: ya no el arroyo, ya va a ir para donde quién, para donde la viuda. Eso se llama obediencia. ¿Qué más? No solamente tuvo obediencia, diga conmigo, tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque fue capaz de esperar el tiempo necesario. Dios no le dijo cuánto tiempo era, porque Dios honra ¿a quién? A los obedientes y a los pacientes. ¿Y a quién más? A los que dependen de Él. Completa dependencia de la provisión de Dios, en un momento a través de unos cuervos y en otro momento a través de una viuda. Porque Dios honra ¿a quién? Ah, pero ¿cómo honró la viuda al profeta? Mire lo que dice Deuteronomio 18:4: también le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y la primera lana de que esquiles de tus ovejas. Esa señora era de Sarepta, esa señora no era judía. Pronto era judía, pero judía no era. Y le dio 2 de las 4 cosas que decía Deuteronomio. Le dio aceite, ¿y qué más? De harina de trigo. No tenía vino ni tenía lana, pues, o sea, estaba. Esa señora, sin saberlo, reconoció a ese hombre. Ustedes recuerdan que el propio Jesús dijo: ¿ustedes creen que no habían viudas pues en Israel cuando Dios mandó al profeta donde quién? ¿Y ustedes creen que es de gratis cuando la Biblia dice ni un vaso con agua? ¿De qué vaso con agua se refiere? ¿De qué vaso? O sea, ¿cuál es el vaso del agua? El vaso de agua que le dieron a Elías. Así que usted no me diga que usted no puede honrar a un hombre y una mujer de Dios. Dígame que usted no quiere honrar. Ahí sí le creo. Porque no sé si haya alguien aquí, y si hay, por favor, tenemos la canasta del amor y la iglesia cada semana atiende personas con mercados. Si usted está como la vida de Sarepta, déjenoslo saber, o sea, un honor servirle. Y si no, usted diga: yo no creo y no quiero. Pero usted un vaso con agua sí tiene. Y una areparina. Esa señora pudo reconocer en el profeta. Ahora, ¿cuál fue lo primero que yo mencioné? Que se necesita, ¿qué? Dígalo. Súbale, ¿qué se necesita? Otra. Yo no sé cómo hizo esa señora,
Pero esa señora tenía revelación de quién era ese hombre. Pastor, ¿usted cómo supo? El Señor, tu Dios. Y más adelante, cuando muere el hijo y Dios permite que Elías lo resucite, la señora viene y le dice: ahora conozco que eres varón de Dios, porque la palabra de Dios es verdad en tu boca. Número uno, lo honró recibiéndolo en su casa. Jesús dijo: cualquiera que cuando usted recibe un hombre o una mujer de Dios, usted está honrando. Cuando creyó a la palabra que Él le dio. ¿Qué más? Cuando dándole lo más escaso y lo más valioso, agua, compartiendo su alimento con Él primero, afirmando que Él era un hombre de Dios y que su palabra era verdad. Así que mire, yo le quiero mostrar, esa señora integralmente honró a ese hombre, lo recibió, le dio el agua, creyó en lo que ese hombre le dijo, porque ella no volvió y dijo: oiga, ese otro como está de loco. No. Cuando usted cree en una palabra que se predica, cuando usted cree en los ministerios, cuando usted nos permite ministrar a sus niños, cuando usted nos permite discipularle, venir a un proceso, usted está creyendo en este ministerio. Cuando usted permite que oremos por usted, cuando usted hace un proceso de restauración, usted está creyendo en este llamado. Cuando usted se hace miembro, usted está creyendo. No le diga a uno lo que no tiene, diga lo que tiene y lo que quiere hacer con lo que Dios. Pregúntele a la viuda que dijo: ay, yo no tengo nada. Y después dijo: ay, sí, yo tengo un poquito de aceite. Con ese aceite es. ¿Cómo honró Dios a la viuda? Porque Dios honra ¿a quién? Entonces, Elías, ¿a quién honró? ¿A quién honró Elías? A Dios. Y entonces, ¿cómo Dios honró a Elías? ¿Cómo? No. A ver, ¿Dios honra a quién? Esto es Nacho lee. ¿Dios honra? ¿Y Dios cómo honró a Elías? ¿Cómo lo honró? No. O sea, ¿cierto? Lo protegió, lo sustentó, y a través de esa viuda lo honró, porque esa señora le creyó, porque esa señora lo cuidó. Pero la viuda honró a Dios o no honró a Dios. ¿Y cómo honró a Dios? ¿Cómo? O eso, copiándole a Elías. Le pregunto una cosa: si Elías no hubiera dado esa palabra, ¿qué pasa con la señora? Se muere. Y si esa señora no le hubiera dado el agua y le hubiera dado el pan a Elías, lo va a volver a decir para que le pegue en su espíritu. Lo va a volver a decir de buena gente. Lo va a volver a decir y le va a pegar en su espíritu. ¿Qué pasa si Elías no suelta esa palabra? ¿Qué pasa con la señora? ¿Y qué pasa si esa señora no cuida, no le da el agua y le da la tortica a Elías? ¿Sabe qué pasa si un hombre de Dios deja de profetizar y dar la palabra? ¿Y sabe qué pasa si no hay cuidado y hay valor por un hombre de Dios? Ojalá alguien hoy le pegue eso. Ojalá alguien hoy. Honra a usted los hombres de Dios, la gente que dedica el tiempo, que ora, que busca al Señor. Usted sabe qué es hacer un ministerio. Usted hoy ve una comunidad, alguno dirá que es un grupito de oración, está bien. Ay, mi querido hermano, usted sabe qué es empezar una obra. Acá hay gente como Aide, que está aquí desde la primera reunión, hay gente que nos acompaña. Usted viera. Usted sabe que es que alguien crea que uno va a echar para adelante con una comunidad y que uno Dios lo llamó. No menosprecia a un hombre y a una mujer que se han parado a servirle a Dios. No se atreva a hacer eso. Valore. No hable de los ministros, que Dios un día nos va a tratar. ¿Sabe qué pasó? Ella en su necedad ya había activado la muerte. ¿Sabe por qué luego se le muere el hijo? ¿Sabe por qué? Por necia. Dijo: nos vamos a comer esto y nos vamos a... Y después se le muere el hijo. Cuidado con eso. Ezequiel 44:30 dice: también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten, y les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre sus hogares, sobre los hogares de ustedes. Hay una bendición, hay un cuidado por recibir a un hombre de Dios, por creer la palabra, por cuidar, por reconocer. No solo fue Elías. Luego aparece el profeta
Luego están en un momento de dificultad y a través de una primicia Dios trae multiplicación. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 42. Ahora, ¿usted cree que de dónde aprendió Eliseo eso? ¿De dónde? Ah, pastor, yo no sé. Dice la escritura: de Baal Salisa llegó alguien de quien le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dio a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor la gente comió y hubo de sobra. Wow. ¿Sabe qué pasa con el pueblo en el tiempo de Nehemías? Ese pueblo estuvo dispuesto a dar, estuvo dispuesto a entregar. Dice Nehemías capítulo número 10. Y que cada año trajéramos a la casa de Jehová el Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo árbol. Miren, en la restitución o en la reforma que hace Nehemías, él no solamente establece los ministros del Señor, porque se había acabado la adoración y el servicio al Señor, sino que asimismo establece las prácticas y en este caso las primicias. Cuando Jesús lo habla en el marco del discipulado, Jesús lo enseña y lo dice de esta manera. Mateo, en Marcos 6, 4 y 5 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino ¿qué? En su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ya Jesús había hablado de la honra, del reconocimiento que se tiene. Pero Lucas 4, 24 y 26 dice: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda habían muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, de Sidón. O sea, alguien que tuviera revelación. ¿Jesús qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Cuando dijo que fuéramos a ser discípulos, ¿qué dijo el Señor? Que fuéramos y predicáramos el Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Qué había que hacer? Sanar, muy bien. ¿Qué más? Hacer discípulos, enseñarles todas las cosas, bautizarlos, eso, muy bien. ¿Y qué más? Ah, sí, muy bien, y enviarlos. ¿Y algo más? Y había que recibir lo que a uno le dieran. A todas las casas donde entren, ¿qué? La paz de Dios. ¿Y coman qué? Lo que les den. ¿Y por qué? No lleven mucha ropa, exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué había que hacer eso? Gracias, porque el obrero es ¿qué? Digno de su salario. O sea, imposible que haya un obrero y que no sea digno de un salario, del cuidado, del reconocimiento, del valor. Y entonces Jesús dijo: quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. Cualquiera que reciba a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso con agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá ¿qué? Su recompensa. Así que efectivamente hay que sanar, hay que liberar, hay que echar fuera demonios, hay que resucitar, hay que bautizar y hay que hospedarse también, y hay que recibir un alimento, y hay que recibir honra y cuidado, porque eso también es importante. Durante años, acá hay gente que sabe que a mí me costaba horrores, pero horrores, hablar de temas de estos. Yo pensaba que le hacía un bien a la iglesia, y los primeros 4 años de este ministerio,
ni mi esposa ni yo recibimos absolutamente nada. Al contrario, de la casa de nosotros poníamos el refrigerio. Y eso no lo hacemos con amor, pero estábamos impidiendo que esta comunidad fuera bendecida al no recibir. El apóstol Pablo le dice a los corintios, les dice: yo les pido perdón por esta afrenta, por no haberles recibido, porque no les reconocieron el ministerio. Algún día hemos anhelado con mi esposa no tener la necesidad de vivir del evangelio, de la obra del Señor, pero una cosa sí tenemos clara: lo vamos a recibir y vamos a volver a ofrendarlo, pero sí lo vamos a recibir, porque esta comunidad y cualquier comunidad es bendecida por honrar y reconocer a hombres y mujeres que le sirven a Dios. Porque eso no se lo inventó usted, ni me lo inventé yo, eso lo inventó el Señor. Y hemos visto cuando hay cuidado, cuando hay valor, lo que puede pasar. Cuando hay alimento en la casa del Señor, cuando hay hombres y mujeres que reciben honra que viene de Dios, no vanagloria. Y yo no lo digo porque le busque el bolsillo a nadie, porque aquí ninguno de ustedes tendrá la posibilidad de decir que yo tengo algún tipo de coacción, o alguno de los que me acompañan a mí, no. Pero lo digo porque creo y porque yo honro a las personas que también Dios usa para cuidarme a mí, porque yo entiendo también los principios, porque yo también comparto de las primicias que yo recibo, porque creo en el dar. Por eso predico con el dar con autoridad, porque tengo la convicción. Entonces Jesús mismo lo enseñó, Jesús mismo recibió. Y luego el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Ese principio de cuidado, ese principio de honra aparece también en las palabras del apóstol Pablo. Pablo reconoce a los filipenses y les dice: en mi primer viaje ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Ustedes cuidaron de mí, ustedes, Dios los usó para proveerme, para sustentarme. Ya lo leí ahorita: los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas, de todas las ofrendas, y cuando ustedes preparen la masa para su pan, lo mejor se los darán a ellos. Así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes. Las primicias nos permiten, número uno, recordar quién es Dios, merecedor de todo, de toda alabanza, de toda adoración, de todo el tiempo, de todas las fuerzas, de lo mejor, de lo más excelente. Pero también las primicias son el medio para celebrar lo que Dios hizo, para recordar lo que Dios hizo, para confesar, para testificar que Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Pero también las primicias son un medio que Dios permite para valorar a los que Dios ha usado, a todos los que el Señor les ha permitido cuidar, edificar, orar, animar, para que hayan padres espirituales en una casa. Encontré este texto haciendo este estudio: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No sé, tanto estudiar este tema, llevo años hablando de esto y yo no sé dónde estaba ese texto. Parece que había gente que estaba demorada. El que lo entendió, lo entendió. Queremos orar y queremos dar gracias al Señor por permitirnos servirles a ustedes. Es un honor. Creo que no habrá algo más grande que un humano pueda hacer que predicar, que ministrar al Señor. Y quiero que piense en alguien que un día oró por usted, alguien que un día le predicó el evangelio. Piense en un pastor, en una pastora, en un misionero que un día Dios permitió que le ministrara. Y quiero pedirle, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 verso 7: acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo recuerdo, honro la vida del pastor Gilberto Giraldo, hombre que amo y admiro profundamente, porque
me enseñó a amar a Dios, a su palabra y a creer que la Biblia es lo único, o sea, que si no está en la Biblia no sirve. Bendigo la vida del pastor Julio César Giraldo, el hombre que me casó, el hombre que Dios usó para restaurarme junto con la pastora Esperanza. Lo bendigo con todo mi ser. Gente de Dios que han invertido su vida al Señor, su vida a Dios. Los bendigo. Bendigo la vida del pastor y apóstol Juan Carlos Arroyave Montoya y de su esposa Maribel. No conozco gente que camine así. De Dios con él comenzamos esta congregación. Gente que ama a Dios, ama a los perdidos, los desvalidos. Y hoy Dios ha colocado al pastor Iván Méndez y a su esposa de Yanira. Yo en 2 veces he pensado que esto de ser pastor no es muy entretenido. Vean, en la cárcel es más apasionante, porque en la cárcel el que se convierte, el que se descarría. O sea, es más. En cambio, uno acá en las congregaciones cae siempre en la misma consejería. O sea, esto a lo bien apasiona, así muy, no. Y yo una vez pensé, yo dije, hermanos, porque les digo de corazón, yo más que ver gente reunida, yo quiero ver gente vivir el propósito de Dios. Yo anhelo es ver una sociedad. Usted sabe, yo tengo un sueño de ver el reino establecido. Entonces esto es valioso, pero si todos estamos haciendo lo que Dios nos mandó, pero nada más para irnos acá a reunir, pues con todo respeto, pero no. Pero Dios usó al pastor Iván y a su esposa para permitirme entender que la iglesia es el medio para llegar a ser el reino, que la comunidad hay que establecer. Y por eso vivo amando este lugar y cada uno de ustedes, porque sé que Dios nos ha colocado y está haciendo cosas especiales en nosotros. O sea, Dios ha colocado personas a nosotros, pero también ha colocado personas en su vida. Honrelos, bendígalos, llámele, déjeles un audio, mándele una ofrenda, reconozca eso. Imagínese, somos lo que somos porque hay un grupo de diáconos, porque hay una junta, porque hay unos servidores que Dios ha colocado, porque hay personas, hombres y mujeres. No lo olvide, por favor, y permita que hoy haya el cuidado que Dios dice en su palabra que hay que tener con el huérfano, con la viuda, con el extranjero y con el levita que habita en medio de nosotros. Puede ponerse de pie y voy a hacer una oración. Y si usted tiene ahí su sobre, o si no ha tomado ahí sobre de primicias, queremos orar y colocar delante del Señor este tiempo y reconocer y recibir de parte de Dios todo lo que el Señor ha colocado y saber que Dios nos da la oportunidad. Se necesita revelación, se necesita celebración, pero se necesita entender el principio de la honra que Dios ha establecido a través del cuidado de las primicias. Si podemos estar acá y acompañar en el piano, les agradezco. No me preocupe si usted no sabía de esto, no va a sentir mal, ay, qué pena, no. ¿Sí ve? No tenga cuidado si no tiene este momento. El deseo del Señor es que podamos hacerlo para Dios con honra y con exaltación para el Señor. Yo quiero que usted piense en una cosecha. Piensen en una cosecha, primero que todo espiritual. Piensen en algo que usted quiere ver, activación de dones. Piensen en entendimiento y diga: Señor, yo no vengo a comprar ningún favor, pero yo vengo a reconocer que hay gente que Dios tú has colocado y yo siembro en eso. Piensen en lo que puede Dios traer a través de una idea, de una barujada, de una idea de Dios para traer prosperidad y abundancia a su casa. Yo creo que hay algo que Dios quiere hacer, y es que hayan rompimientos espirituales, personas que no han salido, no han tenido entendimiento de cosas. Dios, a través de un acto de sacrificio, puede traer ese rompimiento. Pero el verdadero sentido es
usted como ofrenda su vida, todo su ser, sus pensamientos, sus emociones, su cuerpo. Que usted hoy coloque una ofrenda de primicia y que Dios hable de eso, porque usted mismo es ese medio a través del cual ese olor fragante es un sacrificio acepto. Señor, es un privilegio para nosotros reconocerte como lo primero, el más importante. Es un privilegio para nosotros, Señor, estar acá y poderte servir y honrar. Es un privilegio para nosotros, Señor, poder reconocer, poder recordar, poder confesar, pero también podernos preparar para una cosecha, Señor. Dios, yo bendigo esta casa y bendigo todo aquel que hoy reconoce que entró en la tierra. Todo aquel, Señor, que hoy, Señor, reconoce que Él tiene del fruto de la tierra que tú le has dado. Quiero orar, Señor, para pedirte que toda deshonra, Señor, que se haya sembrado en palabras, en falta de valor, en falta de servicio a esta casa, hoy, Señor, a través de este acto espiritual de pedir perdón, pero también haya algo espiritual. Señor, yo te pido, Padre, que permitas que hoy haya un ambiente de honra, porque tú honras a los que te honran, Señor. Y yo hoy oro, Señor, para que podamos, Señor, honrarte a ti, honrando también a los que te honramos. Yo te pido que eso sea una cultura, que se haga fácil, natural honrar, Señor. Honrar con palabras, honrar con servicio, honrar con tiempo y honrar con bienes también, Señor. Y yo pido, Padre, que hayan milagros como yo los he vivido en mi vida y como sé que hay personas, y que el que hoy, Señor, lo hace de corazón delante de ti, tú que sí conoces los corazones, reciba una recompensa tuya. Yo bendigo esta casa espiritual, este ministerio, y bendigo cada persona que tú has colocado para edificarme. Bendigo, Señor, mis hermanos y amigos, al pastor Juan Carlos Mora, al pastor Juan Carlos Salas, al pastor, Señor, Conrado Uribe, hombres que durante más de 7 años, Señor, me han acompañado, me han ayudado, han orado por mí. Yo doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, haber orado en este altar por el pastor Wilder Blanca, haber enviado, Señor, y colocado una congregación en la vereda La Unión, que hoy están Alex y Diana. Gracias. Y gracias por el pastor Carlos, por la pastora Ana. Gracias, Señor Dios mío, por esa iglesia en la Virginia, que aún, Señor, por tu misericordia pudimos enviar. Pero hoy te pido, Padre, que de una forma especial pase algo en todo aquel, Señor, que entiende, que cree. Levante sus manos, por favor. Adore al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré
dar su primicia. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, yo hoy oro bendiciendo tu nombre y reconociendo, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y yo te pido, Señor, que honres el corazón, el amor, pero también, Señor, que recompenses. Y te pido, como oró ese hombre, Señor, para que no escasee. Yo pido para que haya multiplicación. Yo pido para que haya, Señor Dios mío, abundancia. Yo pido para que haya, Señor, de tu parte, vida espiritual, Señor. Yo pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tú, que prometiste honrar a todos los que te honraban, Señor, y que dijiste en el libro de los Proverbios: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo hoy te pido, Señor, a ti que eres Dios, que sabe recompensar y bendecir, que tú, Señor, seas haciéndolo. Y oro por aquel que no ha entrado, aquel que no tiene, aquel que hoy, Señor, está en una condición o no tiene la revelación, o no tiene el gozo y la alegría para celebrar, o no tiene el principio de la honra, para que tú lo hagas, Dios, y para que sea para tu gloria y para tu honra. Yo pido que cuando estemos comiendo, Señor, del fruto de la tierra, porque eso es lo que vamos a hacer, entonces, Señor, comamos con gozo y con alegría y te alabemos, Señor. Gracias, Señor. Adore al Señor. Dios le bendiga. Pase por acá. Bien, puede acérquese. Like there's no tomorrow.